Muy buenos días. Hoy iniciamos nuestra última jornada de nuestro sexto simposio de Fenomenología y Hermenéutica. En este primer momento nos acompaña el profesor Fabio Caprio Leite de Castro. Fabio es un académico con una sólida formación en filosofía y derecho. Obtuvo su doctorado en filosofía de la Universidad de Lieja en Bélgica y posee también una maestría en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Su enfoque filosófico abarca desde la fenomenología y la hermenéutica hasta la ética, el psicoanálisis y la literatura. Actualmente es miembro activo de organizaciones filosóficas como la Sociedad Belga de Filosofía y el Grupo de Estudios Sartreanos. Profesor Fabio, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, por la invitación. José Luis, Andrés, es una alegría estar con ustedes acá y con todos que están acá presentes, ¿no? Y que nos siguen también por YouTube. Ustedes son como infatigables, ¿no? Están ahí desde el lunes haciendo un trabajo magnífico, es una oportunidad para mí única de estar acá y poder compartir con ustedes estas experiencias. Para mí hace mucho sentido, lo que da sentido para el trabajo, ¿no? Así que, de pronto, me gustaría de hacer ese agradecimiento a ustedes. Voy a hablar un poquito de la cronología de la depresión, que es un tema que yo escrever este libro, ¿no? De la depresión, que ustedes acá ya conocen. Y decidí acá presentar solo un pequeño punto sobre lo que llamo acá fenomenología de la depresión, punto sobre la angustia depresiva y la inhibición de la apertura hacia el otro. Creo que son puntos importantes para comprender después la posibilidad de una terapéutica de la depresión, asunto que no es acá el tema, pero que tiene una conexión con eso, porque desde donde es desde este tema que yo empecé a investigar la fenomenología de la depresión en mis estadios de psicología en el Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre por 3 años. Y a mí fue una experiencia muy importante para comprender algunas cosas, especialmente con los pacientes más graves, sí, esquizofrénicos y también depresivos muy graves. Entonces, voy a empezar hablando un poco de la angustia depresiva, porque no es, por así decir, una unanimidad este tema, ¿no? ¿Qué es la angustia? Y hay una angustia depresiva. Entonces voy a leer acá el texto que preparé para este momento. Te pido un poco de paciencia, ¿no? Porque estamos en el primer horario, sí, pero voy a hacer esta lectura, creo que es mejor, ¿no? Para meter errores también. El estudio etimológico del término depresión pone en contacto con el significado global de la experiencia depresiva. Permite iniciar nuestro análisis desde su significado original, el de constricción afectiva. El primer examen del significado etimológico de depresión nos pone también en contacto con la angustia depresiva. Angustia y ansiedad son términos latinos y la dificultad para utilizarlos comienza porque ellos tienen una raíz común. Angustia proviene de la raíz latina anglo, de la que deriva el verbo angustero, que significa apretar, estrechar, asustar o poner en apuros. El sustantivo angustus, que se refiere al lugar estrecho, apretado, desfiladero, istmo, estrecho del mar. Este también es el plural angustia, en el sentido aplicado a cortejo, y posteriormente en el sentido moral de malestar. La palabra ansiedad, en latín anxietas, proviene de la misma raíz anglo. Anxietas en el sentido de inquietud, cuidado escrupuloso, así como anxious o inquietación, desasosiego,
temeroso son términos que tienen su origen en la misma raíz como angustia, como derivación de habitar. El origen de Ango es indoeuropeo. En la raíz ang, que significa apretado, angosto, contraído, constreñido. Este origen común se repite en griego, donde el verbo argo significa apretar, presionar, estrangular, asfixiar. Dado este origen común de los términos angustia y ansiedad, tenemos un problema terminológico. No cabe duda de que el origen etimológico tanto de angustia como de ansiedad es el mismo, pero también es innegable que el significado que adquirieron los términos tanto en latín como en las lenguas que no tuvieron esa dualidad no es exactamente el mismo. Esto ocurre porque el término ansiedad se produce por una derivación de ambos, mientras que angustos y angustia se forman directamente por el radical. Como resultado de esto, la sensación de estrechez, opresión, constricción es más propia de la angustia que de la ansiedad, que se aleja del sentido originalmente espacial y constrictivo de su raíz ambos. Para reforzar nuestro argumento, la diferencia entre el uso de los términos angustia y ansiedad se pone de relieve si realizamos el ejercicio semántico propuesto por Eugen Minkowski de utilizar no los sustantivos, sino los adjetivos angoissé, angustiado y ansioso. Y así podemos intentar comprender mejor qué puede pasar con cada palabra, ¿no? Esto se aplica al francés, al portugués y yo creo también en español. Ahora podemos establecer la diferencia y la posible relación entre depresión y angustia. Cuando hablamos de opresión o constricción, en el caso de la angustia hablamos de un estrechamiento, que fisiológicamente en el cuerpo corresponde a la presión en el pecho, la angina pectoris, como menciona Jasper en su libro Psicopatología General. En la depresión, la sensación de constricción es más amplia y profunda. Hay un descenso que parece referirse más a la sensación de presión del mundo circundante sobre el sujeto. En este sentido, Freud tiene mucho éxito cuando, acercándose y contrastando con el doliente, describe al melancólico por una disminución del sentimiento de sí mismo, die Absetzung des Selbstgefühls. Existe, por tanto, una diferencia entre angustia y depresión, pero también existe una vecindad entre ellos. En la práctica clínica contemporánea, se habla de la proximidad entre los trastornos de ansiedad y los trastornos de estado de ánimo. Proximidad que es reconocida en la neurociencia, apoyando incluso tratamientos psicofarmacológicos muchas veces similares en los dos casos. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a una depresión, es necesario reconocer que incluso la angustia sufre una transformación en él. Y es este punto el que nos interesa comprender. ¿Cómo la angustia se manifiesta en la depresión? Víctor von Gebsattel, psiquiatra de Heidegger, en su libro Imago Homines, habla de una angustia específica, que es la angustia depresiva. Ludwig Binswanger distingue entre la angustia existencial del Dasein, como la describe Heidegger, y lo que él llama angustia melancólica, porque Binswanger prefiere el término melancolía, no depresión. El análisis que proponemos toma como el conductor precisamente este problema. El ser global de la depresividad se expresa como ser rebajado, ser para abajo, o el descenso del sentimiento de sí mismo. Generalmente, cuando se dice que alguien se siente deprimido, lo que se quiere apuntar es a la apariencia general de la persona relacionada a su estado de ánimo. Sin embargo, esto puede ocurrir en cualquier momento con distintos grados, por ejemplo, en un día gris por un periodo difícil de recuperación o en situaciones más graves por una pérdida importante, por ejemplo.
Entonces, la pregunta es sobre la diferencia entre la tristeza que se siente en estas circunstancias y la depresión, que parece diferir de la tristeza tanto en profundidad cuanto en duración. El sentimiento de tristeza puede estar presente o no en el flujo vital de la persona deprimida, pero la depresión está a un nivel más profundo. Afecta la forma de ser de la persona deprimida, algo muy próximo a que Robson ayer describía a propósito de las situaciones traumáticas. Pero hay como que formas, ayer hablamos de eso, que hay como que formas diferentes posiblemente de afectar este sentido básico, esta vivencia básica, a esta confianza básica en la vida, en el mundo, ¿no? Hay algo parecido con eso. Y muchas veces en casos de duelo o de pérdida también tenemos situaciones de depresión. La tristeza suele estar relacionada con la depresión, pero son diferentes. Mientras que la tristeza es un sentimiento, la depresión es del orden del estado de ánimo, en el sentido del humor, como llamaríamos en portugués, mood en inglés, o Stimmung en alemán, que traducimos con Casanova como tonalidad afectiva, o sea, algo como tono afectivo, no sé exactamente cómo lo decir, pero más o menos así, ¿no? Y tiene la propiedad de estar todo lo que entra en contacto con ella, como Tatosiano afirma, por ejemplo, el psiquiatra francés Tatosiano. O como diría Binswanger respecto al sufrimiento melancólico de uno de sus pacientes, es como si no importara el contenido o material de combustión. Todo está en este proceso, ¿no? Todo va en este proceso de combustión. Sin embargo, en los casos más graves de depresión melancólica, la tristeza es imposible, ya que el afecto mismo permanece suspendido. La tristeza presupone un mundo común constituido, una amplia gama de apreciaciones. Y aquí cito a Charbonneau, también un psiquiatra francés de París, ¿no? El sufrimiento depresivo expresa una forma de angustia vital cuyos rasgos son distintos de la angustia típicamente descrita en la tradición fenomenológico-existencial. Si observamos el sufrimiento de la persona deprimida, hay en él una modulación diferente a la angustia existencial de quien está en sintonía con el mundo, con su propia historicidad, con la apertura al futuro, con sus posibilidades más singulares, con la autenticidad, digamos así, para utilizar el término heideggeriano. En este punto estamos de acuerdo con Binswanger en su crítica a Heidegger, basándose especialmente en los ejemplos clínicos que presenta en el libro Melancolía y Manía. Hay algo así como una angustia depresiva, cuya dimensión afectiva es diferente a lo que describe Heidegger en su tiempo. La angustia depresiva, en su sentido patológico, parece operar en sentido inverso a la angustia existencial, porque en lugar de situar al Dasein frente a su poder ser más propio, lo sitúa en una zona de completa indeterminación, de no determinación, una imposible determinación, no poder. Como diría Victor von Gebsattel, la angustia depresiva es una angustia vital, cuyas raíces son tan profundas que en ella no poder vivir equivale a no poder morir. En sus palabras, aquí yo cito, el paciente melancólico no puede vivir, pero en el mismo sentido tampoco puede morir. Estamos hablando de una experiencia brutal de impotencia, de insuficiencia, de aproximación a un límite del ser degradante, paralizante y asfixiante, que fragmenta todo significado, ao llegar al núcleo del propio poder ser, poniéndolo en suspensión. Esto no significa, por supuesto, que la angustia, como la describe Heidegger en su sentido existencial, no sea un tono afectivo fundamental, una Grundstimmung del Dasein. Hay sin duda un gran acierto por parte de Heidegger y la tradición de la filosofía existencial al buscar una Grundstimmung en el rasgo que nos permite describir el modo de ser del Dasein. La angustia
nos enfrenta a la muerte y a la libertad. El éxito de Heidegger está en dirigir sus análisis a una dimensión de afectividad fundamental que no se hace explícita en la relación objetal de los sentimientos, sino más bien en el horizonte constitutivo en el que ocurren las relaciones objetales. Ya pueden ver que para mí no tiene mucho sentido hablar de sentimientos existenciales, así como ayer hablamos de... Este es un punto para mí muy delicado en la obra de Radcliffe, por ejemplo, pero podemos hablar de eso después. No obstante, no llega a describir la angustia melancólica o depresiva de la que hablamos, ni siquiera en sus belas páginas sobre el tedio profundo. Es posible anticipar la objeción de que el problema del sufrimiento y la enfermedad no escapó a la reflexión de Heidegger. Sin embargo, aquí cito a Emilio Stein, ¿no? Mi director de máster y profesor en Brasil, ya jubilado. La descripción de un poder ser enfermo relacionado con la finitud y la temporalidad, y por tanto con la condición de historicidad. Pero tampoco eso puede dar cuenta de nuestro problema, ya que el poder ser enfermo en el sentido heideggeriano es ya en su propia estructura un poder ser. Ahora bien, esta concepción podría incluso llevarnos a comprender los casos de melancolía en su sentido más vago o los casos de depresión menos graves, pero para llegar a comprender el grado de profundidad de una depresión melancólica, sería necesario describir el punto donde la angustia existencial ella misma pierde su sentido, su dirección de futuro y por tanto su impulso. Quizás no sea posible, a raíz de la analítica del ser ahí propuesta por Heidegger, describir la despersonalización y la culpabilidad que se transforma en angustia vital, como observó Binswanger. Y quizás tampoco sea posible por medios heideggerianos describir la enfermedad depresiva desconectada de la culpa que se experimenta en las patologías contemporáneas del vacío, que se centran en una pérdida total de significado. Nuestra sospecha es que esta imposibilidad resulta de la posición adoptada por Heidegger en Ser Tiempo. Es como si Heidegger, para llevar su ontología hermenéutica a sus últimas consecuencias, se hubiera detenido a mitad del camino, donde una descripción verdadera de la corporeidad y de la relación concreta con el otro provocaría un impacto en su método. Yo estoy convencido de eso. Solo cuestionando esta dimensión es posible comprender la enfermedad depresiva, la dimensión de la corporeidad y de la relación con el otro, ¿no? Como una enfermedad radical resultante de la pérdida de relación y de la clausura, como lo dice Binswanger, en el idios cosmos. Es muy interesante, idios cosmos, porque tiene que ver también después con la palabra idiota, ¿no? que queda enclausurado, ¿no? que no consigue tener relaciones con el mundo y con los otros, ¿no? En ese sentido, que Binswanger utiliza este término de Heráclito, idios cosmos. Que sin duda este es el gran núcleo del conflicto de Heidegger con Binswanger, ya que él nunca podría aceptar, por ejemplo, algo como la noción binswangeriana de nostridad, de Wahrheit, que resultaría inmediatamente del encuentro amoroso, además de tener una unidad e incluso precedencia sobre la ipseidad, la Selbstheit. Y sin embargo, esta es la cuestión que está en juego en el proceso más nuclear de la depresión, la incapacidad, la pérdida o la renuncia a la relación con el otro. Esto para la angustia depresiva. Así para ponernos esto en cuestión, quería escucharlo porque sé que este punto es bueno. Y ahora, claro, en el libro yo empiezo por esta análisis sobre la angustia y después voy a las otras, digamos así, a los otros extractos fenomenológicos posibles para describir la depresión a través de la corporeidad, de la temporalidad y especialmente de la intersubjetividad.
Entonces acá voy directamente a este punto, ¿no? De la inhibición de la apertura hacia el otro en la depresión. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta inhibición en el caso de la depresión? Podemos, tal vez, esta es un poco mi hipótesis, podemos hacer toda una psicopatología pensando en los diferentes tipos de inhibición de la apertura hacia el otro. Mismo podemos pensar que sí, la persona que hace alta empatía puede ser un perverso, ¿no? Un psicópata, pero eso es muy diferente de los casos que tenemos en el hospital psiquiátrico, ¿no? Con esquizofrenia y otros casos, ¿no? En que esta inhibición se pone completamente diferente. Es un poco lo que voy aquí a intentar describir. Una descripción más detallada de la depresión, es decir, de los aspectos fenomenológicos constitutivos de la depresión, requeriría una descripción más profunda de la afectividad depresiva, de la corporalidad depresiva y del tiempo depresivo. Y el sentido más profundo es de una inhibición a la apertura al otro. Para mí este es como el sentido último de la depresión. Hay como una inhibición de un tipo muy específico. Pero hay todos esos extractos que tenemos que describir y que aquí no tengo tiempo para hacer, ¿no? Esto es lo que propuse explícitamente en mi libro, ¿no? que está acá, Fenomenología de la Depresión. En el ámbito de la afectividad y la corporalidad, la depresión se vincula a una pérdida grave de resonancia con el mundo. Ayer quería te decir eso. O sea, es que también puede ser que sea un caso de resonancia, ¿no? Con la paternidad y la maternidad también casos de resonancia muy específica o muy en ese sentido de resonancia. En el análisis más detallado del tiempo vivido, la depresión se presenta como un proceso de desincronización debido a desaceleración con el mundo. El análisis de estos procesos pone de relieve la intercorporidad en el ámbito de la resonancia y la intersubjetividad en el ámbito del sincronismo temporal. Cuando hablamos de angustia depresiva, afectividad depresiva, pérdida de resonancia y desincronización depresiva, temas que habría que explicar con más detalle, estamos de alguna manera tratando de la inhibición de la relación con el otro, punto que ahora pretendo centrar. Debemos tener cuidado de no caer en la creencia de que la inhibición vital es solo una inhibición del tiempo individual, como sugieren las concepciones de Tellenbach y Krauss también. Esta es una pertinente crítica de Thomas Hooks en el artículo Temporality and Psychopathology, en que afirma la tesis de que la inhibición depresiva es esencialmente una inhibición de la abertura al otro. En este sentido de que la temporalidad no es en el caso, ni en este caso, ni en ningún otro, una inhibición de un tiempo solamente individual. Para comprenderlo tengo que pensar la relación con entre este tiempo y el tiempo del mundo, ¿no? Cómo pasa esa desincronización. Por supuesto, la inhibición de la que hablamos se despliega de diferentes maneras, pero es como una inhibición de la apertura a los otros, a los próximos, que se expresa el modo global de estar deprimido. No podemos hablar del ser global de la depresión sin prestar atención al silencio depresivo, al encerrarse en sí mismo, al aislamiento típico, al desvanecimiento de la comunicación depresiva. Por otra parte, la inhibición de la apertura a los otros puede expresarse de diferentes maneras en otras formas patológicas, no solo a través de la depresión. La depresión es una forma específica de enfermedad relacional. El primer paso que daremos para alcanzar esta dimensión es releer el problema de la empatía a infilum, tal y como ha sido elaborado en la tradición fenomenológica. A partir del importante artículo de Dan Zahavi, que impulsó la relectura de las teorías fenomenológicas de la empatía, Matthew Radcliffe retomó el problema de las relaciones empáticas, convirtiéndolo en uno de los aspectos fundamentales para la comprensión de la depresión en su libro Experiencias de la Depresión. Radcliffe busca construir su propia tesis sobre la empatía como apertura al otro y exploración
colaborativa, exploración de experiencias comunes, podemos decir así. Tomamos esta concepción como hilo conductor de nuestro enfoque en diálogo con la tradición fenomenológica, especialmente Husserl, Schiller y Erich Stein. En Husserl, la empatía es la vía regia para describir la constitución de la intersubjetividad trascendental. En la quinta meditación cartesiana, Husserl presenta una síntesis de sus reflexiones sobre la intersubjetividad. Es como un intento de responder a la objeción del solipsismo que la empatía desempeña un papel en la experiencia del exterior. Por su parte, Schiller desarrolla una teoría con vistas a describir los diversos niveles del sentimiento de simpatía. Miteinander fühlen, el inmediato sentir común, Mitgefühl, la compasión, Gefühl Entstehung, como un contagio emocional, Einsfühlung, la unificación, un caso límite, por ejemplo, como ocurre en casos más de quase pérdida de identidad o de individualidad, como ocurre, por ejemplo, en la hipnosis. Schiller considera este sentimiento fundamental para comprender la ficción de la idea de una autopercepción intramental que sería anterior a nosotros mismos y a nuestras experiencias y esfera de acción. Stein hizo de la empatía el tema de su tesis y uno de los temas más importantes de su pensamiento. Sobre el problema de la empatía, Stein pretende ofrecer una respuesta a las teorías genéticas de la empatía que la explican como imitación, asociación o inferencia por analogía en el sentido racional, como inferencia por analogía. Y también esa es la crítica de Husserl, ¿no? A estas concepciones. Así como la perspectiva de Schiller. A continuación presenta una metodología fenomenológica que nos lleva a reconocer que el punto cero de la orientación perceptiva, es decir, la individualidad, se constituye así entre muchos otros y tiene como condición de posibilidad la empatía. Como se ve, lo que está en juego en el enfoque fenomenológico de la empatía es una capacidad relacional, cognitiva, dada a la esfera de nuestros contactos con los demás. Desde mi perspectiva, la empatía, tal como la describiremos ahora, no se restringe a un nivel cognitivo, algo próximo a que Agatha había presentado, ¿no? Sino que emerge fenomenológicamente como una condición ontológico-existencial de la experiencia vital. Coincido con Matthew Radcliffe cuando afirma que la empatía no es exactamente una cuestión de comprender a alguien en el sentido de experimentar en primera persona lo que el otro experimenta. Sí, eso también se pasa, pero no es solo eso, que hay empatía en otros casos. La idea de que la empatía equivale a ponerse en el lugar del otro, a pesar de ser la figuración más popular para la empatía y aportar algo de verdad, es una forma superficial de designar el fenómeno. De forma general, cuando intentamos sentir lo que sentiríamos si estuviéramos en el lugar de otra persona, lo que hacemos es solo un desplazamiento imaginario, nunca real, ya que la opción de estar en el lugar de otra persona es concretamente, porque afirma Levinas, la sustitución, algo más radical, la posibilidad concreta y real de la sustitución. No muere el otro, muere yo. Esto es la sustitución real. Si no, la empatía es algo más en este sentido, algo imaginario, sí. Pero yo pienso que es diferente, ¿no? El riesgo de esta concepción imaginaria es precisamente el de volver a defender la idea de que la empatía se activa mediante una suerte de simulación subpersonal. Empatía no significa experiencia en primera persona de lo que el otro vive, sino apertura al otro. Eso para Matthew Radcliffe, un primer punto, ¿no? Así concebida, la empatía integra el proceso fenomenológico de la comprensión clínica de la depresión misma, de manera que permite reconocer la posibilidad de diferencias existenciales entre el terapeuta y el paciente. Además, es cierto que la empatía también está relacionada con la posible apertura a las similitudes, es verdad, ¿no? Pero no apenas por simulación, es decir, con el hecho de que, a pesar de las diferencias, también existen similitudes con el otro en el proceso de empatía.
es esta dimensión la que posibilita la acción común, de modo que empatía es también, como afirma Radcliffe, reconocer la exploración colaborativa de las diferencias fenomenológicas entre el yo y el otro. Son estos dos aspectos, el necesario reconocimiento de un núcleo de diferencia, esto es apertura al otro, ¿no? Y la posibilidad de experiencias comunes, los que llevan a Radcliffe a defender la tesis de que la empatía es una apertura al otro y la exploración colaborativa de experiencias comunes. En el caso de los pacientes deprimidos, lo que podemos encontrar no es solo una ausencia de empatía, sino una falta de simpatía y de capacidad para sentir otras emociones apropiadas. Sin embargo, la ausencia de cualquier sentimiento incluye necesariamente, entre otras cosas, el deterioro de la capacidad de apreciar y comprometerse con lo que experimentan los demás. Aquí radica el problema con la tesis del simulacionismo. Porque si la empatía fuera tomar en primera persona lo que el otro siente, entonces, en los casos más graves de despersonalización, como el caso grave de depresión melancólica, la empatía nos pondría en una aporía, pues el terapeuta tendría que simular por duplicación el impedimento de la propia empatía en los casos en que el otro no la experimenta. Si yo empatizo intentando sentir lo que el otro siente o vive, tengo que me poner en este estado también, y así no hay relación, no hay nada que podamos hacer. ¿No? Ese es el problema. Si la empatía consistiera únicamente en simular lo que experimenta la otra persona, sería por definición imposible empatizar con algunos tipos de depresión, y también en algún sentido algo que Robson hablaba ayer, ¿no? Sobre casos extremos de trauma en que la persona no habla, casos de esquizofrenia muy graves, en que la persona no puede hablar, pero puede pintar, no puede hacer acciones así, como fue un poco mi trabajo, no solo en el ambulatorio, no sé cómo se dice en español, ambulatorio clínico, pero también en el taller, porque hacemos como pinturas, trabajos artísticos con los pacientes. Pacientes que no hablaban, pero pintaban. Eso es muy interesante, podemos hablar de eso. Si la empatía, bien, ¿por qué entonces sería por definición imposible empatizar? Porque la persona se pone en el lugar de alguien que a su vez no tiene empatía alguna, con el resultado de que debe renunciar a su empatía. Contrariamente a esta concepción, la empatía se caracteriza por la apertura a los demás y la valorización de su experiencia. Estos son los aspectos que se despliegan cuando el oyente práctico es receptivo a las potencialidades y diferencias entre él y el otro, de tal forma que este espacio puede despertar en algún momento, a veces es necesario mucho tiempo, por veces tenemos casos más crónicos también, pero tenemos que tener esperanza, no hablamos de eso. En la terapia es así, ¿no? Tenemos que tener esperanza siempre. De tal forma que este espacio puede despertar el reconocimiento en aquel que había perdido la capacidad de experimentar. Por tanto, este movimiento de apertura a la alteridad tiene como objetivo reconocer la experiencia en segunda persona del otro e invertir en su posible exploración de forma colaborativa. Ahora es necesario mostrar el estatuto fundamental de la apertura al otro y de la acción colaborativa en la constitución del mundo y su inhibición en la fenomenología de la depresión. Podemos llevar más lejos la aproximación a la apertura al otro y a la experiencia colaborativa, preguntándonos si no son dimensiones esenciales del trasfondo vital y en qué sentido lo son. La noción de individuo autónomo, independiente, separado del mundo y de los demás, el individualismo, es una ficción sostenida por la cultura occidental que nos lleva a establecer determinados modos culturales de relación. Esta ficción solo se convierte verdaderamente en realidad, porque es una ficción, es como una ficción, no es verdad, pero la gente vive así, la buena fe, ¿no? Pero se convierte verdaderamente en realidad como aislamiento en su forma patológica. Como eso se pasa en concreto, es una patología, hay sufrimiento.
El ser humano es un ser de relaciones desde el proceso de su constitución psíquica. La base para ello es la observación bien documentada de la relación y comunicación entre la madre o el primer cuidador y el bebé. Encontramos datos y conclusiones importantes sobre esta dimensión vital en la psicología del desarrollo y en psicoanálisis. Como decía Lacan, el ser humano es un animal de nacimiento prematuro. En comparación con otros mamíferos, el ser humano presenta un retraso en el desarrollo de la dentición y la marcha relativo a la mayor parte del aparato vital, cuya impotencia vital se prolonga más allá de los 12 años. Muy diferente, por tanto, de los otros mamíferos, ¿no? Lo que determina la formación psíquica del bebé, desarrollo de la memoria, la conciencia, la atención y el aprendizaje del lenguaje es su experiencia de satisfacción. La satisfacción en el sentido psicoanalítico, ¿no? Para Freud, en su proyecto para una psicología científica de 1895, el camino de descarga que conduce del desamparo inicial del bebé, Anfängliche Hilflosigkeit, a una experiencia de satisfacción, Befriedigungserlebnis, se produce a través de la ayuda externa. En este sentido, los cuidados de los primeros meses son decisivos para el buen desarrollo físico y psíquico del bebé. Estos cuidados no se limitan a la alimentación y la higiene, ya que son sobre todo cuidados afectivos o comportamiento de apego, como las denomina John Bowlby, también psicoanalista. A medida que la madre elabora hipótesis sobre lo que siente el bebé, se inicia entre ellos un proceso que Jean Bergès y Gabriel Barbeau han denominado transitivismo. En el campo de la antropología fenomenológica, Frederick Buitendijk estudió el fenómeno de la primera sonrisa, refiriéndose a él como una situación de juego. Es más o menos en ese sentido psicoanalítico del transitivismo, como la primera sonrisa del bebé. Ahí empieza algo, ¿no? Pero el bebé tiene que poner, ¿no? Estar así, ¿no? Russell también, Agatha habló de eso, ¿no? También llegó a escribir sobre la primera empatía, un pequeño texto del tercer volumen de la fenomenología de la intersubjetividad, pero muy interesante, de la primera empatía del bebé. Algo parecido con eso. El aprendizaje del bebé para comunicarse es contemporáneo de su aprendizaje sobre su propio cuerpo. El lenguaje es, en su estado matriz, un lenguaje de resonancia, gesto, ritmo y melodía. Desde esta perspectiva del desarrollo, la tesis de Merleau-Ponty sobre el arraigo de la expresión, el lenguaje y el pensamiento en la experiencia del cuerpo propio, el corps, es bastante convincente. En El idiota de la familia de Sartre encontramos también un pasaje notable sobre la necesidad de ser amado, besoin d'être aimé, que aparece desde el nacimiento, pero que aún no se expresa mediante deseos precisos. Ahora bien, el aprecio de la madre por el bebé a través de los cuidados de soin, expresados mediante la ternura, es reconocido por el bebé hasta el punto de que capta las intenciones en el rostro de la madre incluso antes de aprender el lenguaje. La investigación sobre la infancia, incluidos el psicoanálisis y la fenomenología, muestra cómo el contacto interpersonal configura la experiencia primaria del niño. La comunicación del bebé y la madre caracteriza por interacciones rítmico-melódicas, la resonancia recíproca de expresiones faciales y gestos, la sintonía de retorno del afecto. En este sentido, además, el contacto cotidiano con los demás implica una llamada constante a la sintonía de la comunicación emocional y física, una circularidad dialéctica y una respuesta afinada. Todo parece indicar, por tanto, que la relación con el otro es una condición para la comprensión existencial
del ser en el mundo. Todos esos planteamientos parecen mostrar que no podemos convertirnos en rehenes de un solipsismo metodológico en fenomenología. De la misma manera, el celo de Heidegger para que la fenomenología hermenéutica no caiga en las trampas semánticas de la ontoteología no puede llevarnos a un problema aún mayor, que es tomar la ipseidad como suficiente en sí misma para pensar el problema de la temporalidad. Como afirma Levinas, la ontología heideggeriana subordina la relación con el otro a la relación con el ser en general. La coexistencia se sitúa ciertamente en Heidegger como una relación irreductible al conocimiento objetivo, pero también descansa, en última instancia, en el ser en general, en la comprensión y en la ontología. Además, Heidegger no tiene en cuenta la jouissance. El Dasein en Heidegger no tiene hambre, afirma Levinas en Totalidad del Infinito. Contrariamente a todo eso, es el faz a faz lo que anuncia la posibilidad de una sociedad y permite mantener un yo separado, un moi séparé. Tal vez sea posible encontrar en la fenomenología del amor y la amistad de Binswanger, especialmente en la noción de industrialidad, Wahrheit, una cierta proximidad implícita con la ética levinasiana, precisamente porque dialoga Binswanger con el pensamiento de Martin Buber. O tal vez sea posible mostrar cómo más recientemente la noción de transpasibilidad creada por Henri Modinet hace una alusión a la filosofía levinasiana. El libro Penser et la folie. Veamos cómo sucede eso. ¿Tengo 5? El sí mismo es pasible de una dimensión que debe comprenderse en su apertura al acontecimiento. La transpasibilidad, tal como la entiende Martinet, implica una apertura de todo proyecto al originario, una receptividad que acoge al acontecimiento, de modo que la acogida del acontecimiento abre cada vez otro mundo. La transpasibilidad falta aquí lo cito, en la psicosis, y su ausencia es responsable de la pérdida de posibilidad. El melancólico es incapaz de acogida, el encuentro. Después, en la falta de transpasibilidad, porque un otro día también hablaba, ¿no? Donde se instala la esquizofrenia y la melancolía y donde comienza también la depresión. En el texto sobre lo existente, que forma parte del libro Penser et la folie, Modinet deja claro que su perspectiva sobre la apertura, es decir, sobre la imprevisibilidad del acontecimiento y del encuentro, aunque articulada desde la ontología, dialoga expresamente con el pensamiento de Levinas. Aquí lo cito. Encontrarse con alguien es estar en presencia del otro, del que no tenemos ninguna fórmula y al que nos es imposible hacer entrar en la misma identidad, en la identidad del proyecto de mundo del que somos el abridor. El encuentro está en parte ligado a lo inesperado. El momento en que se produce, las anticipaciones de la espera son como derrotadas. La emergencia de la realidad a través del desgarro del tejido de los seres es lo que Modinet llama un acontecimiento evénement. Lo más notable de la psicosis es su cierre al acontecimiento. Una vez establecida una reserva sobre la concepción de la relación con el otro en Husserl y Heidegger, considerando la necesidad de situar ese problema de la alteridad en una posición fundamental, podemos pasar a examinar la inhibición de la relación con el otro en la depresión. Esta inhibición no significa que no estemos hablando también de una inhibición vital, con repercusiones en aspectos vitales de la dimensión afectivo-cognitiva, como la autoconservación, el deseo y el impulso. Por el contrario, la inhibición de la relación con los demás está esencialmente relacionada con la inhibición vital en la depresión. La depresión expresa en la propia inhibición de la relación con el otro la extrema vulnerabilidad, el desamparo de la persona deprimida. Tellenbach desarrolló una importante perspectiva sobre el establecimiento de la condición premórbida del tipo melancólico, marcada por el orden, la rigidez, la sobreadaptación a las normas sociales y las tendencias dependientes y simbióticas en las relaciones intersubjetivas. Thomas Hutz, por su parte,
interpreta la condición premórbida en la depresión como vulnerabilidad existencial. Es decir, el paciente es especialmente sensible a situaciones de transición inevitable, cambio de roles, pérdida, como el divorcio, la pérdida del empleo, el duelo, pero también la paternidad, un ascenso exigente en el trabajo, etc. Los pacientes deprimidos retroceden al enfrentarse a las condiciones básicas de la existencia, como la decisión, la culpa, la separación, el aislamiento y la finitud relacionadas con la propia fugacidad de la vida. Para Fuchs, es como si el paciente utilizara un mecanismo de defensa existencial, tratando de evitar cambios fundamentales. Pero esta rígida estructura de defensa demuestra ser precaria. Cuando los pacientes con esta estructura de personalidad caen una vez en el incumplimiento de sus deberes o experimentan un rechazo injustificado o la pérdida de personas significativas, entonces su mundo se derrumba literalmente, de modo que se encuentran en lo que Jasper denominó una situación límite, es decir, una situación en la que las expectativas y suposiciones sobre uno mismo y el mundo resultan ser ilusorias. El aspecto de la vulnerabilidad, reconocido como una dimensión premórbida de la personalidad depresiva, parece fundamental para comprender la inhibición de la apertura a los demás. La transición de un estado premórbido a la depresión puede ocurrir debido a diversos factores. Ya en el estado premórbido, pero aún más marcadamente en la depresión propiamente dicha, se produce una inhibición de la apertura al otro. En su nivel más profundo se transforma en un estupor melancólico. El paciente deprimido expresa una ausencia de sentimiento, de afecto, de resonancia y de sincronización con el tiempo del mundo. Pero todo ello solo puede entenderse en su profundidad como el aislamiento del deprimido respecto al otro y su incapacidad de abrirse a las relaciones humanas. Muchas gracias. Bueno, contamos con 10 minutos para hacer algunos comentarios y preguntas. Si alguna persona que se encuentre en Zoom quiere hablar, con mucho gusto podemos habilitarles los permisos para que hablen. Y si alguno aquí quiere hacer una... Bueno, varios. Bueno, perfecto. Adelante, Ágata. Yo me estoy vestida. Ok. Yo tengo dos preguntas. Una es corta y es cuando estás hablando de la depresión como una inhibición vital. Pensándolo desde Levinas, ¿no crees que también se podría hablar de una inhibición del deseo en el sentido levinasiano de deseo? Esa sería una pregunta. Y la segunda es, tú explicaste muy bien que la depresión es una enfermedad relacional. Me gustó mucho esa interpretación, ese concepto. Y yo lo estaba pensando un poco desde Freud, ¿no? Y esta relación que hace de la culpa, o sea, de la depresión. Uno de los orígenes que ve Freud de la depresión, según yo entiendo, es el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, pensando el sentimiento de culpa, pues se me ocurre que la culpa siempre es un sentimiento como de deuda, ¿no? De que uno debe algo y esa deuda siempre es con alguien, ¿no? Es decir, la culpa es un sentimiento también relacional, ¿no? Y en este sentido, como a mí me parece muy interesante, no sé si conoces, hay un psicoanalista argentino que se llama Pichon Rivière, y él hace como su propuesta es, bueno, si la depresión es una enfermedad relacional, el tratamiento también para él es relacional. Entonces el tratamiento es esta idea de los grupos operativos. Entonces tú que has estado en la práctica, tú que has estado trabajando con casos reales, porque hasta ahora por lo que yo he leído se considera que el tratamiento más efectivo contra la depresión es el tratamiento que se propone desde el conductismo, ¿no? O sea, como una cierta, ir haciendo unas tareas, ¿no? Hay ya como todo un programa hecho y supuestamente eso es lo más efectivo. Yo me pregunto si no crees que también podría ser muy efectivo, dado que es una enfermedad relacional, hacer un trabajo que sea relacional más allá de la terapia individual con un terapeuta. Muchas gracias, Natalia. Las cuestiones son solo 10 minutos. Solo acá hay muchas cosas, pero voy a intentar decir solo algunas palabras, pero después podemos hablar más, podemos continuar. Sí, yo creo que es exactamente eso, que hay algo que ver con, en el sentido levinasiano, el deseo metafísico, no hay ese sentido ético metafísico de la exterioridad.
es como la persona no llega a eso, pero no llega a eso porque no es todavía un paje. Algo pasó en este primer momento. Por eso para mí Totalidad e Infinito es tan importante. Yo sé muy bien que para los levinasianos, Otrema Ketra es tal vez el principal libro levinasiano porque responde a Derrida y todo más, y yo sé muy bien. Es muy más radical en mi punto de vista, incluso en el lenguaje, su idea propiamente de sustitución, ¿no? En esto que había dicho acá. Pero en Totalidad e Infinito tenemos todas esos buenísimos pasajes sobre el deseo, sobre la fruición, y pasa algo que, desde el punto de vista de la terapia, ¿no? Si pensamos también el paciente como el otro, pienso un poco así, el otro puede ser también el paciente esquizofrénico, ¿no? En situaciones más delicadas. Yo creo que pasa algo que la Constitución, se pierde la Constitución, y porque no hay eso, tenemos que, por primero tenemos que intentar construir digamos, ese extracto, ¿no? Para que el deseo pueda ser posible, ¿no? El deseo metafísico, porque es como una condición. ¿Cómo podemos eso? A mí me gustaría mucho preguntar eso a los levinasianos. ¿Cómo podemos hablar de deseo metafísico en estos casos de esta persona? Sí, nosotros que estamos acá hablando sobre psicopatología o sobre personas que sufren, ¿no? Sí, nosotros tenemos conciencia y podemos hablar de eso y de este deseo, pero hay una condición. Y creo que Levinas es más claro en Totalidad e Infinito, porque eso es necesario. El trabajo puede ser, tal vez en el libro no explora mucho eso, pero es posible pensar así, yo creo que sí. Fue sobre Freud, ¿no? Sí, es muy interesante porque Freud cuando escribe este libro, Duelo y Melancolía, muestra como una vecindad entre el duelo y la melancolía, pero también diferencias. Y en esta época ya se utilizaba el término depresión, que si vamos a ver ¿cómo se decía? Sí, el trastorno, vamos a decir así, depresivo, maníaco depresivo, ¿no? Ya se utilizaba esta nomenclatura, pero Freud la evita, utiliza melancolía, Binswanger también. En la tradición fenomenológica, por mucho tiempo se evitó el término depresión. Es el caso de Binswanger, es el caso de Tellenbach, es el caso de muchos otros. Y yo creo que tiene razón, en un cierto sentido, porque están hablando de la melancolía más profunda, ¿no? Para Freud es una cuestión afectiva, pero es una cuestión afectiva no de la pérdida de alguien en el mundo, que es el caso del duelo, no. La melancolía es como si ahora lo que pasa no es como Vieto, es como mi mundo que se pierde y así yo, mi auto, digamos así, el Selbstgefühl, el sentimiento de sí, se pierde, como si hay una penitencia, algo así, contra mí mismo, ¿no? En este caso de la melancolía. Entonces Freud siempre habla de esta dimensión de culpa en un sentido narcísico, ¿no? Pero narcísico en un sentido constitutivo, en un sentimiento de sí, que después también va a ser desarrollado por Binswanger, porque para Binswanger la depresión siempre tiene que ver con la despersonalización y la culpa. Es muy interesante este punto en común entre los dos. Por fin, Pichon Rivière sí es muy importante para los operativos y el trabajo en grupo que también hacíamos en el hospital psiquiátrico. Había como en el ambulatorio consultas individuales, pero también en grupos, y especialmente el taller, que donde las personas van como que libremente en un horario y pueden irse al taller para... Esta experiencia para mí fue muy interesante, porque va más allá de la palabra, ¿no? O más, no sé si más allá, o más como, no sé cómo decir eso, pero no es con la palabra, trabajamos de una manera un poco diferente. No te voy a decir, no voy a hablar de cura o algo así, pero podemos decir que las personas estaban mejores, ¿no? Se sintieron mejor en este sentido, a través de la creatividad, de la descubierta de ciertas posibilidades, ¿no? Limitaciones sí, pero también posibilidades.
Estamos siempre frente a las limitaciones, pero también hay posibilidades. Y tenemos posibilidades porque hay limitaciones. ¿Por qué hay limitaciones? Es muy interesante. Pero sí, me parece que Peugeot también es y los grupos, ¿no? La idea de trabajo en grupo puede ser muy efectiva, también muy interesante para casos así más graves, ¿no? Hablando de casos más graves. Muchas gracias. Tenemos espacio, yo creo, para una pregunta más. ¿Alguien se anima? ¿Sí? Joven filósofo de la existencia. Bueno, gracias, profesor Fabio, por la presentación. Creo que es un comentario que ya te había hecho sin haberte escuchado y ahora creo que confirma más mi hipótesis, porque es que como lo presentas o lo que entiendo, lo encuentro muy cercano a Kierkegaard. Por ejemplo, en el concepto de angustia, él habla de la angustia y hace esa diferenciación que tú hacías entre una angustia asistencial importante para la libertad, pero también dice que hay que tener cuidado de no caer en una angustia demoníaca. ¿Cómo la define? Como la total desconexión con el otro, o sea, el encierro de sí mismo y sin ningún tipo de conexión con el otro. Entonces, o sea, no sé, lo relaciono mucho con lo que presentabas y de hecho mira que la definición de angustia en Kierkegaard es la antesala del pecado y la culpabilidad. Entonces, a propósito de la culpa, entonces, no sé, o sea, yo voy a hacer un comentario ligero, súper ligero. Me atrevería a decir que, porque claro, Kierkegaard en ese tiempo no es como ahora, como todo lo que se ha dicho sobre la depresión, pero creo que da unos aportes muy importantes y creería que son aportes más significativos que el mismo Heidegger. Que Heidegger pues lo pone en el nivel ontológico, algo como alejado, pero pues mira que con toda esta clasificación que hace Kierkegaard, creería que se puede tener bastante aporte significativo a la depresión. Sería como mi... Y la presencia de Kierkegaard en Jaspers, ¿eh? Claro, claro. Sí, te voy a decir así voy a intentar decir aquí algunas palabras. Muy interesante tu pregunta. Voy a investigar un poco más la idea de la angustia, esta angustia demoníaca. Pero si me acuerdo bien, los textos de Kierkegaard, la angustia demoníaca tenía más que ver, tal vez, con un tipo poco diferente de la angustia depresiva. ¿Por qué? Porque el demoníaco acá tiene más que ver con el individualismo. Pero el individualismo supone ya alguien capaz de... El perverso es perverso porque puede hacer, porque hay un poder ser, pero acá no hay poder ser. En el caso de depresión más grave. Entonces, no sé, pero voy a investigar eso. Pero hay algo que me acuerdo ahora, Tellenbach. Tellenbach, su libro Melancolía, es uno de los más importantes sobre para mí en fenomenología. Bertolt Tellenbach. En un momento habla de en español sería desesperación, ¿no? En español desespero. Desespero y desesperanza es la otra. Sí, pero no es desespero, porque tiene que ver con, en alemán, la Verzweiflung. Y Verzweiflung tiene dos. Entonces, cuando estamos en desespero porque no hay como... Eso Kierkegaard lo describe, ¿no? Y Tellenbach lo toma porque ve exactamente eso en unos pacientes. Entonces, que hay sí en mi punto de vista, hay como tomar algo de Kierkegaard para describir algunas situaciones, especialmente el desespero tal vez. Pero el desespero en caso de los premórbidos, cuando no haya todavía melancolía, pero es una situación de un premórbido, es una persona que presenta como una necesidad de orden, una necesidad de tener todas las cosas muy organizadas y también estar así como cumplir orden. Cuando la orden se cae, entonces eso que era un poco algo como un desespero que cambia en melancolía. Es un poco una idea de Tellenbach interesante y voy justamente a Kierkegaard. Pero voy a ver eso sobre la angustia demoníaca. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Fabio, por la presentación. Vamos a... Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos.